Espero que ustedes estén viendo ya mi pantalla. Sí, hermano. Sí, Hemos visto ya varias, varios versículos donde se ve el lenguaje que se usa en la Biblia, el lenguaje que nosotros conocemos poco. Así que al continuar vamos a ir viendo algunos de los versículos. Yo tengo el suma acá y delante del título, ¿ustedes ven el título bien? Solo quiero asegurarme. este siglo y el venidero, el Ah, uso ya. de nublado. Ya que como Está la parte del sur resaltado me un tapa a lado. mí, entonces por eso que preguntaba ya. Ahí, ya, ahí lo dije mejor. Ok, entonces el uso de nublado vamos a ver ahora y otras palabras, otras frases a veces que se usan en las escrituras y que no siempre deberíamos tenerla e interpretarla literalmente. Entonces, por ejemplo, aquí estamos en Sofonías 1, del 4 al 18. ¿Ya? Yo aquí tengo el versículo 16, me parece que el uso de nube lo vimos, ¿o no? El uso de arrebatar lo vimos. El uso de nubes, ese vamos a ver primero. El uso de nube y después vamos a ver de nublado, ¿ya? Este está estos versículos están tomados del Salmos 18. Este es un salmo de David, ustedes lo pueden ver después en el contexto. Dice, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él, a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. Fíjate el lenguaje de lo que está diciendo David. Dice, la tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió. Fíjate, dice que en el 6 invocó al Señor y esto es lo que pasa. En el 9 dice, inclinó los cielos y descendió. Había densas tinieblas debajo de sus pies. Aquí muestra al Señor como que tuviera pies. Cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Un poco poético el lenguaje que se ve acá. Uno no debería tomarlo en forma literal, entiendo. Después dice, puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí, oscuridad de aguas, nube de los cielos. ¿Se fijan ahí? Entonces vemos un lenguaje que es poético, que es en un lenguaje figurado, donde vemos cómo lo interpreta, cómo lo expresa más bien David cuando pide ayuda, pide socorro a su Dios, cuando clama a Dios y cuando Dios le oye. ¿No? Y en el Salmo ve que es una oración cuando Dios le libra de sus enemigos. Entonces, aquí en el versículo 9 también se ve que dice, inclinó los cielos. Y también dice, y descendió. Y aquí podríamos ver el venir Dios desde el cielo a la tierra, si uno lo interpretara literalmente. Entonces aquí David está diciendo que Dios desciende, que inclina los cielos y desciende. Y en el versículo 8 pareciera ser que el tema de su enojo, que se indigna, porque dice el versículo 7 al final dice, se indignó él. Entonces Dios indignado, David lo refleja en el Salmo de esta manera. Y después, en el versículo 10 cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Pareciera ser que viene con rapidez en pro de la ayuda a su siervo David.
Puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí, oscuridad de aguas, nube de los cielos. Y aquí tal vez el hecho de que tal vez implique que no se vea, si no se ve, se ven los hechos de él, pero él mismo no se ve. Pareciera ser, cuando dice puso tinieblas por su escondedero, es como que se esconde. Eh, David, David da a entender que actúa, pero en el versículo 11 pareciera ser que ese actuar no se discierne, no se ve, no, los demás no lo ven. Pero David entiende que Dios actúa. No sé si tienen comentarios con respecto a esto, así muy básico, si la idea es que veamos el lenguaje, que si lo interpretáramos literalmente, entonces entenderíamos que realmente el Señor echa humo de la nariz y de la boca de él sale fuego, o sea, que fuera como un dragón o algo así, y que enciende los carbones, enciende carbones. O sea, no sé si todos nos damos cuenta que debería ser un lenguaje figurado. ¿Les parece o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿O A piensan mí que por lo debería menos ser sí, literal? no lo veo literal, lo veo como que fuera figurado. ¿Ya? Esa es la impresión que me da. Ok. ¿De los demás alguien tiene una opinión? Y además cuando dice voló sobre las alas del viento es como poético también. Claro, sí, Claro, que en el fondo, o sea, al único que hemos visto es a Cristo, a Jehová que está hablando de Jehová, nadie lo ha visto, por lo tanto, no aplicaría que él lo haya visualizado como tal. claro. El Señor es la imagen misma de la sustancia del ser divino, así que adelante Ismael o Yanedek. No sé, está bueno. Lo que iba a decir yo, me da la impresión de que igual es como más metafórico la manera en la que lo está describiendo, Claro, también entendiendo que siempre teniendo en cuenta que la gloria de Dios, aun cuando Él se la manifiesta a algunos hombres o mujeres, la descripción se va a quedar siempre corta y siempre es una descripción súper humana de algo divino. ya, Entonces, no quiere decir que sea tal cual como aparece ahí, él lo está describiendo dentro del vocabulario humano, guiado por el espíritu, pero utilizando un vocabulario limitado como el humano. ok, gracias hermano mío. Ok, sigamos entonces, si no hay otra opinión, pero por lo menos vemos que el lenguaje, no toda la Biblia nosotros deberíamos interpretarla literalmente, sino que deberíamos ver los distintos estilos que usan los escritores. Y este es un estilo muy precioso, lindo, y que nos enseña verdades de Dios. Detrás de todo lo que está aquí hay verdades de Dios. Eso es lo que quiere transmitir David, según lo que yo entiendo. Entonces usa estas figuras poéticas, literarias, un lenguaje que, como decía Ismael, nos lleva a pensar de una persona de la cual nosotros no podemos expresar con nuestros labios la ira, el amor, la justicia, la santidad, el ser propio de Él. Nos cuesta mucho. Entonces, estas figuras yo creo que ayudan. Aquí tenemos otro, ¿ya? Otro versículo del mismo Salmos 18, ¿ya? Dice, por el resplandor de su presencia, sus nubes pasaron, granizo y carbones ardientes. Tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego. Perdón. Envió sus saetas y los dispersó, lanzó relámpagos y los destruyó. Fíjate, dice, envió sus saetas y los dispersó, porque está atacando a los enemigos de David. Lanzó relámpagos y los destruyó.
Después dice, entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. Mira, aquí uno dice, ¿cómo interpreto esto? O sea, quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. Después dice, envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas. Y el versículo 17, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Y eso está también prácticamente casi lo mismo en 2 de Samuel, el capítulo 22. Entonces, tanto David en 2 de Samuel como en Salmos 18 está prácticamente, él dice lo mismo. E incluso en el capítulo 1 de Salmos, ahí dice de qué se trata. Es cuando Dios los salva de sus enemigos, él clama. Aquí hay algunas cosas que llaman la atención. Por ejemplo, el versículo 15. Bueno, en realidad todo llama la atención, pero si uno llega al versículo 17, entiende que David lo expresa de esa manera, que Dios lo libró a él de un poderoso enemigo. Me parece a mí que uno debería tomar como base esto, bueno, en el contexto, obviamente, todo el contexto, pero palabras, versículos que nos van a dar luz para entender el lenguaje que él está usando, la manera de expresar la poesía o profecía o lenguaje metafórico que el salmista aquí expresa. Entonces, cuando dice acá, el 14 envió sus saetas y los dispersó, lanzó relámpagos y los destruyó. Aquí lanzó relámpagos, pareciera ser que como una tormenta. Envió sus saetas, aquí está hablando, si son saetas, son flechas o son lanzas, ¿ya? Entonces está hablando de la intervención divina en favor de su siervo y en este caso el salmista usa figuras del mundo natural, en este caso de los relámpagos, estaría hablando de cuando hay tormentas y habla de destrucción. Y después dice, entonces aparecieron los abismos de las aguas. Entonces, ¿qué querrá transmitir acá el salmista? Creo yo que uno tiene que darle vuelta a todo el salmo y poder interpretarlo con las cosas que son más claras a la luz del lenguaje, o sea, el lenguaje simbólico a la luz de lo que es claro, ¿ya? Este lenguaje figurado, simbólico, ¿ya? A la luz de lo que es más claro. En este caso, me libró de mi poderoso enemigo. Entonces, cuando el versículo 15 dice, entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo, a tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. Uno dice, bueno, aquí el salmista está hablando del tiempo que le ayuda Dios a David, o aquí hay algo profético, alguna profecía que debería interpretarse de manera que no se dio en el tiempo de David, sino que se va a dar en otro tiempo. Entonces uno se empieza a cuestionar varias cosas al respecto. Y después dice el 16, envió desde lo alto, me tomó. Y dice, me sacó de las muchas aguas. Entonces, me sacó de las muchas aguas. Entonces, el 15, entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto. Entonces, ¿será que David estaba tan complicado que estaba como en un abismo ahogándose? Entonces uno empieza a darle vuelta y claro, empieza a sacar conclusiones
Y debido al lenguaje que poco conocido para nosotros, no estamos acostumbrados, creo yo que esa es una de las razones de por qué interpretamos muchas veces o a veces mal las escrituras, porque no conocemos este tipo de lenguaje que para los hebreos era más común. Era por lo que los historiadores y los que conocen de la historia de los hebreos nos dicen que ellos más o menos se manejaban de esta manera. Nosotros no estamos acostumbrados así. Incluso dicen que el lenguaje, o sea, la escritura de ellos es distinta por lo mismo. Entonces, la idiosincrasia de ellos nosotros no la conocemos. Y como la Biblia es mayormente, si no toda, eh, judía, lenguaje de ese tipo. Por eso que nos cuesta. Así que aquí tenemos otro acerca del uso de nubes. ¿Se fijan? No son siempre las nubes, esas que dejan caer su lluvia, o las nubes blancas que parecen como algodón. No, a veces las nubes implica que Dios está defendiendo a los suyos y atacando a los enemigos. Entonces va a depender mucho del contexto, de cómo se usa en el contexto las nubes. Si hay comentarios ahí, me interrumpen nomás ya, porque si no, paso al otro. A mí me parece aquí que el hecho de me libró de mi poderoso enemigo, entonces aquí vemos la mano de Dios. Estaba tan angustiado David que probablemente se encontraba en abismos de aguas, producto de la lucha que tenía contra sus enemigos, cómo lo arreciaban, porque muchas veces lo arreciaron de esa manera. Entonces lo manifiesta así, ¿ya? Y la liberación, esta envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas. Entonces aquí estamos viendo que lo libró de la aflicción, de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. ¿Se fijan? Entonces, claro, una persona más fuerte te oprime, te deja en los abismos más profundos. Y esa es la idea que me parece a mí que se pretende impresionar al lector de esta manera, mostrando que David realmente estaba en una angustia grande y que Dios fue su libertador, su salvador. ¿Ya? A veces me parece a mí que uno siente cosas así, pero las expresa de otra manera. Uno tiene un lenguaje distinto ahora. Aquí hay otro, en Ezequiel, el uso de nublado. ¿Ya? Estábamos viendo nubes y ahora vamos a ver nublado. Hay muchos otros, vamos a ver algunos nomás, ¿ya? Solo para eh, algunas cosas puntuales para que nos demos cuenta que hay mucho en la Biblia que es lenguaje metafórico, que es lenguaje figurado, en figura, en sombra, ¿ya? Que muestra algo, obviamente, pero que se dice a veces de forma poética, ¿ya? Entonces, en Ezequiel 30, del 1 al 5, vino mi palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, profetiza y di, así ha dicho Jehová el Señor, lamentad, ay de aquel día, porque cerca está el día de Jehová. Y aquí tenemos una frase, el día de Jehová, que se usa mucho en la Biblia, el día de Jehová. Y para el que quiera estudiarlo, nosotros lo hemos visto otras veces, lo vimos ya un par de veces, lo hemos visto ya con hartos versículos donde aparece el día de Jehová, ¿ya? Aquí, entonces, en Ezequiel 30, recordemos que Ezequiel es el profeta que profetiza en los días del cautiverio en Babilonia. Entonces aquí dice, así ha dicho Jehová el Señor, lamentad ay de aquel día, porque cerca está el día de Jehová, día de nublado, día de castigo de las naciones será. Y vendrá espada a Egipto, fíjense, y vendrá espada a Egipto. O sea,
cuando el día es nublado, cuando es el día de Jehová es día de nublado, es día de castigo. Y en este caso, las naciones que se mencionan aquí serían, vendrá espada a Egipto y vendrá miedo en Etiopía. Aquí cuando dice el versículo 3, día de nublado, día de castigo de las naciones será, aquí uno no debe interpretar inmediatamente las naciones como aplicando a las naciones que están ahora, ¿ya? Sino que siempre en el contexto. Y en el contexto entonces se mencionan Egipto, Etiopía. Y vendrá espada a Egipto y habrá miedo en Etiopía cuando caigan heridos en Egipto y tomarán sus riquezas y serán destruidos sus fundamentos. Etiopía, Fut, Lud, toda Arabia, Libia y los hijos de las tierras aliadas caerán con ellos a filo de espada. Y esto, el día de Jehová, que aparece aquí, el día de Jehová, es que es el ejército de Babilonia iba también a tomar posesión de estas tierras. Y fue lo que sucedió también. Así como Jerusalén, Judá y Jerusalén, fue el reino del sur, en este caso, fue llevado cautivo a Babilonia. Recordemos que en el 903 antes de Cristo más o menos, 930 antes de Cristo más o menos, ahí se divide el reino y después como en el 722 el reino del norte, que estaba con su capital en Samaria, Israel se dividió en dos, el reino del norte y el reino del sur. Y el reino del norte, en el 722 a.C., había sido llevado cautivo a Samaria y también los profetas hablaron del día de Jehová que venía para la nación del norte, en este caso Israel del norte. El Israel del sur, que es con su capital en Jerusalén, el reino del sur, ellos fueron llevados cautivos después, en el 606, 604, por ahí fueron llevados cautivos a Babilonia. Y Ezequiel entonces está hablando del día de Jehová también para otras naciones, según el versículo 3, y las menciona en el versículo 5. Y fíjese, dice, caerán con ellos a filo de espada. Entonces, cuando vemos día de nublado y el día del Señor, y vemos que se habla de destrucción, fíjese, el versículo 4 dice, y serán destruidos sus fundamentos. ¿Los fundamentos de quién? De Egipto en Etiopía. Cuando caigan heridos en Egipto y tomarán sus riquezas, y serán destruidos sus fundamentos. Entonces, aparentemente una destrucción bastante grave. Eso, día de nublado, ¿ya? Si quieren intervenir, me avisan nomás, ¿ya? Por si acaso. Aquí en Sofonías, aquí tenemos otra vez otro texto que nos habla del día de nublado, el uso de nublado, ¿ya? Sofonías capítulo 1, versículo 4, dice, extenderé mi mano sobre Judá. Fíjense, ahora es sobre Judá. Y sobre todos los habitantes de Jerusalén. Y exterminaré de este lugar los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes. El versículo 7, yo me salté algunos versículos, ustedes lo pueden ver después en su Biblia, ¿ya? Calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano, porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente. Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. Aquí es donde Sofonías está advirtiendo a la nación que va a venir Babilonia sobre Judá. Y ahí se le llama el día de Jehová. Entonces ustedes lo pueden comprobar. Porque como es sobre Judá, y se fijan que otra vez acá dice el día de Jehová. Entonces,
el día de Jehová no es que sea un día, sino que eso pareciera ser un título de las veces en que Dios viene en juicio sobre una nación. A veces en juicio sobre una nación y también a veces juicio y salvación al mismo tiempo. Juicio para algunos, salvación para otros. Todo lo dice el contexto, ¿ya? Entonces, de nuevo acá vemos que si los versículos anteriores que hemos visto hablaban de Egipto, Etiopía, Fut, Ludi, Libia y Arabia y otras naciones, aquí entonces está sobre Judá. Perdón, tomar un poquito de agua. Y esto es bien importante porque en el Nuevo Testamento también se habla del día del Señor. Y uno tiene que tener claro que día del Señor han habido varios. Y el contexto te dice el día de Jehová o el día del Señor, ¿contra quién viene? ¿Ya? Siempre texto en su contexto. Sofonías sigue hablando acá, el versículo 16 dice, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Entonces el día de Jehová también habla de la ira de Jehová. Él viene en el día de Jehová viene con ira, es un día de nublado, es un día de retribución, es un día de pago, porque pecaron contra Jehová. Entonces este lenguaje, súper bueno, ir examinándolo, porque nos va a ayudar muchísimo. ¿Ya? Me parece que esos eran algunos de los que yo tenía. Hay muchos más, ¿ya? Yo quise poner algunos para que nos demos cuenta que hay muchísimos eh, versículos donde nos hablan de un lenguaje que va más allá de una interpretación netamente literal que nosotros podamos hacer. No deberíamos entenderlo de manera literal. No sé si tienen comentarios. Hay muchísimos otros. Si no tienen comentarios, entonces me gustaría ahora compartirles mi Biblia. Ahora, si tienen comentarios, me avisan, no hay ningún problema, ¿ya? Ismael levantó la mano, parece, hermano Guillermo. Adelante, Ismael. ¿No? O sea, al menos en los que vimos y en los que hemos analizado anteriormente, queda claro que tiene que ver con el juicio. Claro. Tiene que ver mucho con un juicio, con retribución, en muchos casos es condenación o castigo o exterminio para los enemigos y salvación para los justos al mismo tiempo. Ya. Sí, sí. Tomás, siguiendo esa misma línea que dice Ismael, claro, porque el primer texto de los últimos que mostró decía con algazara. Entonces, yo no había visto eso, o sea, nunca, como ahora estamos analizando, veo palabras que no entiendo y la busqué, claro, y dice que es como mucho ruido, Sí. ruido que también puede ser de un conjunto de personas por un concepto también de como que están de alegres. Entonces ahí como que pensaba yo, bueno, fue lo que vi en Google, ¿no? Sí. Pero ahí como, que era como, que cómo se lo interpretaba usted esa palabra, porque todos los demás que vi, hablaba como un juicio, ¿verdad? El tema del nublado, juicio, pero con esa palabra como que ahí me dejó un poco de alegría, hablaba de eso. A veces, dependiendo del contexto, Dios viene a salvar a algunos y mientras salva a algunos, viene en juicio contra otros. Por ejemplo, en el caso de David, él queda contento porque es salvado, pero los enemigos quedan derrotados
y sufriendo igualmente el castigo, la reprimenda del Señor. Entonces, generalmente el día de Jehová viene así, viene por un lado con juicio sobre los enemigos del pueblo de Dios, sobre sus propios enemigos, y viene en salvación, viene en alivio, que es lo que vemos también en el Nuevo Testamento, cuando el apóstol escribe las cartas tanto especialmente a los tesalonicenses, cuando les habla de que aquellos que los persiguen van a recibir castigo y ellos van a recibir alivio, los hermanos en Tesalónica. Entonces, por eso es bueno, yo eché muy rápido, ¿ya? Pero para que tengamos en mente. Ahora, lo que quiero hacer en este rato que nos queda, quiero que veamos algunas. Creo que me equivoqué aquí. Quiero que veamos unas partes bien importantes que tienen que ver con la inminencia. Aquí está. Aquí. Algunos textos donde nos hablan de la inminencia, cómo se ocupa en la Biblia. Yo sé que algunos ya lo vieron, ¿ya? Pero de todas maneras vamos a ver algunos versículos. Entiendo que ya están viendo mi Biblia, ¿cierto? Sí, hermano Guillermo. Ya. Aquí yo estoy en Mateo capítulo 3. Ya lo vimos. Algunos pasajes aquí van a ser a modo de repaso, ¿ya? Algunos. Pero voy a tratar de ir más o menos rápido para que lo vean los que ya hemos visto, para que les refresque la memoria, y después a ver si alcanzamos a ver otros que no los hemos visto. Aquí en Mateo capítulo 3 vemos que están en los días de Juan el Bautista, ¿ya? Y aquí es donde él dice: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y este Juan el Bautista ya sabemos que es el que iba delante del Señor, iba anunciando que el Señor Jesucristo venía. Entonces aquí vemos que él dice: el reino de los cielos se ha acercado. Y esta palabrita, se ha acercado, entonces súper bueno que, a ver si la podemos ver, se ha acercado aquí. Si la podemos ver acá, a ver, yo la voy a poner ahí para que la vean. Ahí. Y aquí la voy a aumentar para que ustedes la vean mejor. Ahí yo creo que la ven bien. Sí, Esa hermano palabra Guillermo. acercado en el diccionario Strong es engiso. Ahí, si la leemos tal cual, engiso sería. Ya si la leyéramos tal como está escrita ahí. ¿Ya? Y significa acercar y reflexivamente acercarse, estar cerca. Y se traduce como próximo. Y fíjense, a punto, acercar, llegar, cerca. Entonces esta palabra engiso, engiso, esa palabrita entonces vemos que nos habla de lo cerca que está. Aquí el diccionario Tully, más abajito, se fijan ahí, dice estar cerca, acercarse, llegar o aproximarse. Entonces estas palabras nos ayudan un poco a ver la inminencia, porque a veces se habla de inminencia y entendiendo inminente como algo que está a punto de suceder, algo que ya está muy cerca. No es que ha llegado, pero está a punto. Entonces, en el Nuevo Testamento está cerca, acercarse, llegar o aproximarse. ¿Se fijan? Entonces, bien importante que hay algunas palabras en el griego que nos dan todavía más luz al respecto de la inminencia para el tiempo donde predicaba Juan el Bautista. Entonces hay varias lugares donde donde está la palabra, y lo que uno debiera hacer acá es que uno debería ver los versículos donde
la misma palabra se usa y ahí empezar a sacar conclusiones, ¿ya? De cuán cerca está o no, ¿ya? Pero de que habla de cercanía, sí. Fíjate que en algunos dice ha llegado, se traduce, por ejemplo, acá, ha llegado, llegó cerca, llegar cerca, se acercaba, llegando, acercándose, acercándome. Entonces hay varios versículos que nos deberían ayudar a nosotros a entender que cuando dice el reino de los cielos se ha acercado, ¿qué tan cerca? ¿Qué tan cerca está el reino? Porque está hablando del reino de los cielos. Entonces, que para algunos esperen el reino de los cielos ahora, tendríamos que preguntar cómo interpretar el se ha acercado. Se ha acercado, de modo que han pasado 2000 años y todavía no llega, o deberíamos entenderlo de otra manera. Entonces, por eso es que algunos versículos al respecto, al analizarlos, al ver los diccionarios, y aquí estamos usando las herramientas, algunas herramientas que tenemos, hay mejores herramientas, sí, pero por lo menos estas son básicas y en estos casos no difieren mucho de los diccionarios mejores, según lo que yo he podido comprobar con otros hermanos que dan estos mismos versículos, ¿ya? Y hablan acerca de lo mismo, ¿ya? Entonces esta palabra, engiso, ¿ya? Esa es una. ¿Ya? Si tienen preguntas ahí, acuérdense, yo, si Hermano no, Guillermo, dime, yo estaba mirando, pero esa misma palabra, por ejemplo, tiene distintos tiempos, porque correcto, por ejemplo, sí, decía como llegó con acento en la O, que fue pasado, sí, ¿verdad? correcto, Llegándose como ongoing, en continuo, sí, ¿verdad? Entonces, claro, es súper relevante, ¿verdad? Porque eso no, por lo menos como ahora estoy ahí en esto de ser más detallista, sí, eh, súper, tenemos que, o tengo que entender, ¿verdad? Esos tiempos para poder precisar el contexto de lo que estamos tratando de interpretar, ¿verdad? correcto. Entonces, ahí estaba tratando de mirar, ¿verdad? Ahí después le pedir ayuda que me ayuda a cómo hacerlo con la herramienta de tenerlo ahí. Pero el texto que estábamos viendo que era de Mateo, ¿no es cierto? Mateo 3:2, sí, Claro, porque ahí, entonces ahí como que quedé con la duda de que lo ocupaba como en los tres tiempos casi, con claro, de continuo, pasado, como en un futuro. claro. Mira, lo que yo entiendo es que la palabra obviamente no te da inmediatamente la idea, sino que siempre está relacionado con el contexto. O sea, deben conjugarse ambas, deben armonizar tanto el contexto con las palabras, obviamente. Entonces, si aquí Juan el Bautista está diciendo que en el desierto de Judea, entonces te ubica el lugar y está diciendo arrepentidos, y ese arrepentidos, ¿a quién se lo dice? Si está en el desierto de Judea, obviamente que se lo tiene que estar diciendo a gente que es de esa ciudad. Y le está diciendo arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso es para ellos, entiendo yo. ¿Ya? Y el hecho es que estamos analizando ahora, avanzando un poquito más en esto de las herramientas que están a nuestra disposición, herramientas básicas como la que estoy exponiendo ahora, y los diccionarios Strong, el Divine, el Tuya, y si uno tiene mejores diccionarios, tanto mejor. Entonces, esa es una cosa, pero eso tiene que armonizar con el texto en su contexto y la analogía de la fe, los destinatarios. Todo eso tiene que armonizar. ¿Ah? No podemos hacer de una sola palabra, sacarla de su contexto y hacer decir lo que uno quiere. No, tiene que siempre armonizar todas las herramientas que entendemos Dios ha puesto en nuestras manos para una mejor comprensión de las escrituras. Todo tiene que armonizar. Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo, ¿cierto? Claro, Sí, sí, ya. Ok, súper. porque hay una consulta, bueno, termine de Sí, expresar la idea, después le pregunto. sí, Ah, le digo, sí, dale nomás, dale. porque acá dice, claro, a Juan lo hemos visto, dice, diciendo arrepentidos, ¿no es Sí, cierto? Le está dando una instrucción, porque el reino de los cielos se ha acercado. sí. Entonces, ahí usted, ¿cómo lo leería? Porque para mí es como, por ejemplo, yo estaba cambiando la palabra. En vez de acercado, por ejemplo, no sé, se ha caído.
no sé, otra palabra pensaba, entonces era como pasado, no que era futuro. ¿Me explico? No, aquí Ojo, lo estoy leyendo. yo entiendo que es futuro acá, es futuro para ellos. No, no, ya. Yo ahí, por eso lo estaba mirando, porque cuando yo decía, y si cambiara la palabra, porque digo, por ejemplo, Rodrigo Reyes se ha caído, por ejemplo. Si yo ocupara como uno, ¿verdad? Cuando diría se ha caído, ojo, ahí, es como Sí, que sí, Rodrigo ya se cayó. ¿Me explico? O sea, está anunciando de que Rodrigo se cayó, por ejemplo. Entonces ahí yo decía, bueno, porque lo estaba mirando y como vi todas las palabras, dije, bueno, ¿cómo es ahí? Entonces, porque yo inicialmente, antes de así, también lo veía así como se ha acercado de un futuro, como que va a ocurrir. Pero si lo miro, ¿podría entenderse pasado o estoy completamente equivocado? Ojo, lo estoy haciendo como la lectura, no, hermano, bien. No, sí, 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 no, súper, súper. No, si tengamos libertad, hermano, si no hay drama. Mira, lo que yo creo es que Juan el Bautista es el que está ahí y él es el que dice se ha acercado. Entonces, ¿cómo yo lo entiendo? Yo entiendo que en el tiempo de él, o sea, hace 2000 años atrás aproximadamente, él en el desierto de Judea, a los que escuchan, les dice arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca, o se ha acercado. Entonces a ellos les dice que el reino está futuro, pero cerca. Es futuro para ellos, pero cerca, porque se ha acercado. ¿Te fijas? Para nosotros, después de 2000 años, yo ahora puedo decir, no, eso ya pasó. Pero no solo por lo que dice ahí, sino que porque veo que otros textos ya nos dicen que eso ya pasó, según mi comprensión. Obviamente que es mi comprensión en la que yo estoy manifestando, ¿ya? Entonces, sé. no sé si tú entiendes lo mismo. Claro, porque cuando, para mí, y a lo mejor juntando muchas cosas ahora, cuando ahí dice el reino de Dios se ha acercado, ¿verdad? Entendiendo de que, y pensando todo lo que también vimos con el hermano Michelén, ¿Mm? ¿verdad? De que en el ¿Sí? fondo el reino de Dios estaba inaugurado. ¿Por qué? Porque en el fondo decía, Cristo vino, cuando Cristo vino, ¿verdad? Él reinaba, en ningún momento deja de reinar, ¿verdad? Entonces, cuando juntaba ese pensamiento Sí, con respecto a ese idea, si ya Cristo estaba en la tierra, obviamente entendía, ¿verdad? Eh, correcto, el reino no es que se iba, ya había llegado porque llegó el rey. correcto. Sí. Entonces ahí, por eso como que le di una vuelta ahora, recién, mirándolo, con las palabras que usted mostró y dije, bueno, si pensando eso con esto, ¿se podrá hacer de esa forma? Y ahí como que quedé como pensándolo. ¿Podrá ser de qué forma? Ahí no te seguí, disculpa. De que ya había, de que no era algo futuro, sino que era algo pasado, para él, para ellos en ese tiempo. Por lo que le decía, si, por ejemplo, se ha acercado, o sea, era como ya, porque no es lo mismo decir se va a acercar, ¿verdad? Sino que se ha acercado, lo vi como pasado. Y como ya Cristo estaba, el reino ya estaba. Ya. Quizás estoy completamente perdido, hermano Guillermo, pero no, no, perdón si hay, pero era como que junté esas cosas. Yo aquí lo veo como futuro para ellos. No sé qué piensan los demás, pero yo lo veo futuro para ellos acá. Ahí, opiniones de los demás que pueden ayudar ahí. Multitud de consejos y Y sabiduría. fíjate que en el contexto, en el versículo 11 dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces, se fija que dice, viene tras mí, entonces para ellos es futuro, porque él está anunciando al rey. Y además, mira, sería leer todo el contexto, va a ayudar mucho más, ¿ya? El versículo 7, bueno, el versículo 5, y salían a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir? ¿Te fijas?
quien os enseñó a huir de la ira venidera. ¿Te fijas? Ahí ya, de nuevo, futuro. Entonces, está hablando del reino, que viene el reino, pero también habla de la ira venidera. ¿Por qué? Porque viene el día del Señor también. Porque si hay ira venidera, significa que viene el día del Señor. Y es por eso que los llama al arrepentimiento, a hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Claro, Y el versículo 10 es otro versículo que también habla de inminencia, o sea, de algo que está próximo a. El versículo 10, al decir que y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, habla de inminencia. De ahí a que dice, por tanto, todo árbol que no daba fruto es cortado y echado en el fuego. ¿Te fijas? Entonces yo entiendo que para ellos es futuro, porque esto sucedió en el siglo primero, aproximadamente ahí cerca de entre el 25 y el, no, tiene que haber sido entre el 27 y el 30 y tantos de año 30 y tantos, 31, por así, 32 tal vez, entre el 26 y el 32 aproximado, ¿no? Porque la fecha no es tan clara, en el primer siglo. Entonces ahí se ve que, por lo menos yo entiendo que esto es futuro para ellos, pasado para nosotros. ya. Ibas a Bueno, decir algo. sí, porque ahí junto dos conceptos, hermanos, disculpe. Sí, Por un lado, estábamos hablando del reino, sí, ¿verdad? Del reino, sí, ¿de acuerdo? Y luego lo asoció, ¿verdad? En un futuro con respecto a la ira venidera. claro, Según leyendo, así como decimos nosotros, algo simple más por leer, claro, la ira venidera eh, va a ser posterior, pero acá está diciendo, el reino de Dios se ha acercado y para mí son momentos distintos. El reino que se ha acercado con respecto a la ira que se tendría cuando la venida del Señor. No lo veo como conceptos juntos en el momento. Me explico que para ya, mí cuando sí, venga sí, el Señor, eso sí está aparejado con la ira porque va a venir con juicio, ¿de acuerdo? Pero ahí como que no estoy alineado con el tema de que era como relacionando de que es futuro cuando me explicó con respecto a la ira venidera. ¿Me sí, explico? sí. Lo que yo entiendo es que cuando se habla de ira venidera también se va a dar en esa generación. Por eso es que lo llama el arrepentimiento. Entonces, el reino viene en esa generación y también la ira viene en esa misma generación. Ok. ¿Ya? Mm, ya. Eso es Ahí lo que claro, yo ahí entiendo. ya perfecto. Eso, es verdad que son dos conceptos distintos, pero a la luz de las escrituras, según mi comprensión, cuando viene el reino, ¿ya? Acuérdate que el reino le va a ser quitado a uno y le va a ser dado a otro. Y para quitarle a uno, va a venir a cumplir los juicios del pacto. ¿Cuáles juicios Claro, del que es pacto? lo que me explicaba la semana pasada, el traslape que Claro. yo, Y aparte de que la nación de Israel, una vez que quebrantaba el pacto, iban a venir juicios que están detallados en Deuteronomio 27, 28, 29. En Deuteronomio tenían que cumplirse. Y eso, si no se cumplen, entonces no puede pasarlo a otra nación, a quitarle el reino y pasarlo a otra nación. Entonces, el reino se le quita a la nación de Israel, pero tiene que venir juicios porque ellos quebrantan el pacto. Y como quebrantan el pacto, entonces el reino le es pasado a otra nación que da los frutos dignos de él. Y es lo mismo que decir, se acaba el antiguo pacto y comienza el nuevo pacto. Y para eso está Jeremías 31, 31, Ezequiel, el capítulo 36 y el capítulo 37, y bueno, lo que hemos visto en el Nuevo Testamento de las profecías que dio el Señor en el Monte de los Olivos. Y muchos otros pasajes que hablan del reino venidero, de la ira venidera, del día de Jehová, del día del Señor, en este caso, en las cartas del apóstol, que es próximo para ellos. ¿Ya? Entonces, seguiríamos entonces. Si les parece, seguiríamos. Aprovechamos el tiempo aquí. sí, no hay problema. Bueno, ahí tenemos un par de versículos que nos ayudan. ¿Ya? Y voy a ver si aquí encuentro. Aquí. Aquí.
Aquí hay otro. Aquí tenemos otro. Aquí yo estoy en Mateo, el capítulo 4. Mateo capítulo 4, después de la tentación, el Señor le sometió a la tentación, llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y una vez que ya pasa la tentación, entonces el Señor comienza a predicar y dice que se va a la tierra de Zabulón y tierra de Neftalí. El versículo 12, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, este Juan el Bautista, volvió a Galilea y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Entonces, perdón, versículo 17 de Mateo 4. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. De nuevo tenemos el mismo versículo acá, y si uno lo ve, ¿ya? Tendríamos que ver si es la misma palabra o no. Ese se ha acercado. Y fíjate que, ahí lo voy a poner de nuevo para que lo vean. Aquí es la misma palabra. ¿Te fijas? Indizo. Mm. Es la misma. Y claro, aquí el diccionario TUI es un poco más extenso, da más explicaciones. Entonces habla de los imperfectos, del tiempo futuro, del tiempo aoristo. Esto todo es gramática griega, así que los que no sabemos, no entendemos mucho, por eso que dependemos de los diccionarios. Entonces, ¿cómo lo traducen? Entonces aquí está la manera donde, cuando está escrito en el tiempo imperfecto, ¿ya? Aquí entonces cuando está en tiempo futuro, ¿ya? Y aquí es cuando está en tiempo perfecto, ahí indica, ¿sí? Estar cerca, acercarse, llegar o aproximarse. Entonces ahora si uno quiere, hay diccionarios donde te aparece acá la palabra que se usa, por ejemplo aquí en Mateo 3:2, mira. En el Nuevo Testamento, según el diccionario TUI, en el Nuevo Testamento, estar cerca, ahí está Mateo 3:2, ¿te fijas? Mateo 3:2. No sé si lo alcanzas a ver ahí. Sí, sí, claro. Ahí se Y ahí traduce lo estar habla, cerca. claro, como pero en un futuro. Claro, estar cerca, acercarse, Sí, llegar o aproximarse. ¿Fijas? Ahí hay. Entonces ahí uno va viendo. Entonces cuando es futuro, hay algunos diccionarios que te muestran los distintos tiempos. Aoristo, perfecto, imperfecto, y así, ¿ya? Entonces nos ayuda a entender. Y como digo, el texto en su contexto, los destinatarios, quien habla, todo eso nos va dando la panorámica completa, ¿ya? Entonces vemos que la palabra es la misma y, a ver, ahí está, ¿te fijas? Mateo 3:2 y Mateo 4:17, ahí está. Es la misma palabra, que aparece también en Mateo correcto. 10:7. ¿Mm? En Mateo 10:7 dice: yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, ahora es cuando, en Mateo 10 es cuando el Señor envía a sus discípulos y dicen, vayan y prediquen que el reino de los cielos se ha acercado, o se ha aproximado, o está cerca, o está acercándose también, Claro. ¿ya? Entonces, por eso es bien, bien, bien importante ir viendo algunas cositas así básicas de lo que son los indicadores de tiempo que hablan de la inminencia. El otro, aquí. Fíjate este también es bien interesante, ¿ah? Lo vamos a ver también porque dice, estoy en Mateo 10 acá, Mateo 10.
cuando llama a los discípulos y les da autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Escoge a los 12, les pone los nombres, etcétera, ¿ya? Y después los envía y les da instrucciones. Ahí están las instrucciones, ¿ya? Empieza a dar instrucciones y después en el versículo 23 dice, cuando os persigan en esta ciudad, y le está hablando a los discípulos, ¿ya? Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. ¿Te fijas? Entonces acá vemos otro versículo de inminencia. Está hablando, empezamos nosotros hablando de la inminencia del reino. El reino de los cielos se ha acercado. Y aquí está hablando de la inminencia de la venida del Hijo del Hombre. Claro, porque el Hijo del Hombre va a venir en su reino. ¿Te acuerdas que después en Mateo 16 lo va a decir más claro? Entonces acá vemos otro tema que habla de la inminencia. ¿Y qué significa inminencia? Inminencia para ellos, ¿ya? No inminencia para nosotros. Por eso que aquí nos ayuda lo que es la gramática. Cuando os persigan, ese os se refiere a los que el Señor les estaba hablando. Y por eso que en las instrucciones que les da, ahora si uno se preocupa del contexto, con mayor razón se da cuenta de que hay inminencia para ellos. Adelante, Andrew. No sé si tenga que ver, pero también estaba viendo los diccionarios y con el logos hay unas referencias que son, ahora agregaron de palabras. Sí, Entonces me parece, mejor todavía, dale. me aparece que esa palabra la usó Pablo 6 veces y Santiago la usó 2 veces y Pedro la usó una vez. Pablo la ocupa en Romanos 13, también en Hechos la ocupa Esteban 2 veces y en Sí. Santiago 4, por ejemplo, dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones. Y después en el capítulo siguiente dice, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca. Sí, Y sí, en primera de Pedro 4:7 dice, más en fin de todas las cosas se acerca. sí, Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. sí, Entonces, estaba viendo que en todos los contextos de la palabra así como tal, habla de que se dirige a la audiencia inmediata. correcto. Entonces, si es así, si dice el reino de los cielos se ha acercado para ellos, también debería entenderlo. Sí, Entonces, ahí entraría a relucir lo que ya vimos en Daniel, que Dios le entregará ¿cómo se llama? Al Hijo del Hombre el dominio, la potestad, etcétera. Y eso también concuerda con lo que ya hemos visto acerca de la consumación ¿cómo se llama? Del pacto. de Y la- claro. Entonces, claro, tiene bastante sentido el hecho de que se acercará según, sobre todo Pablo también cuando dice en Romanos 13:12, la noche está avanzada y se acerca el día, dice. correcto, también está relacionado. Sí, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas. Y también cuando Esteban está dando el discurso en Hechos 10:9, dice al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, o sea, era inminente que iban a llegar. Ahí dice que subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. En Hechos 7 también dice, pero cuando se acercaba el tiempo, juró Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto. Y cuando dice se acercaba, también entendemos que todavía no llegaba, pero para ellos iba a llegar el tiempo del cumplimiento de la promesa de Dios de que iban a estar, efectivamente, como dice acá en Hechos 7, en Egipto. Y así podemos seguir viendo bastante, entonces me llamó la atención eso Sí, que estaba explicando, porque siempre, 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 en todo lo que se ocupa esta palabra, es en el contexto inmediato de las personas a quienes se dirige. correcto. Entonces no apunta a otro público que lea después esto en un futuro. Sí. Así que eso me llamó la atención.
No sé si tiene que ver, pero a mí al No, menos me llamó. súper bien, porque esa es la idea. Ese es un trabajo y uno debería ser todavía más exhaustivo, más específico y verlo en todos los contextos donde se usa. Y como digo, eso después tiene que armonizar con el texto en su contexto y la analogía de la fe, ¿eh? No podemos exaltar una sola herramienta, aunque atropella a todas las demás, no, no. Siempre tiene que armonizar todo, siempre. Entonces aquí en el texto que estamos viendo, ya, aquí lo voy a poner antes de terminar de nuevo, solo para dejar constancia de algo. Fíjate que en el contexto aquí, él le empieza a decir, en versículo 16, le está hablando a los discípulos, a los 12, porque eso es lo que estamos viendo acá. Aquí, porque les pone, los escoge y se dan los nombres. ¿Mm? Simón, llamado Pedro, Andrés, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, Jacobo, Lebeo, Simón y Judas. Y dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel y yendo predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Y ahí está la palabra acercado en Gis. ¿Ya? Después dice, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, etcétera. Ahí todas las instrucciones que le da. Versículo 11, más en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio, fíjate, en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. A quienes está enviando el Señor es a los 12. Después dice, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Te digo el contexto judío. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer toda la ciudad de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Y ahí sigue diciendo el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su Señor. Y aquí lo importante es que ellos no iban a terminar de recorrer toda la ciudad de Israel y seguramente por la persecución que iban a tener, ellos iban a tener que estar seguramente arrancando, escondiéndose, saliendo de algunos lugares, ¿ya? Y le iban a impedir predicar, etcétera. Entonces, con razón que no iban a recorrer toda la ciudad de Israel antes de la venida del Hijo del Hombre. Y esta venida, entiendo yo que se refiere a la segunda venida, porque es la única que se manifiesta en la Biblia. Es la única, la venida del Hijo del Hombre, antes que venga el Hijo del Hombre. Y esto está en el contexto de lo que el Señor le dijo a sus 12 apóstoles. De ahí a que la palabra que estábamos viendo, que habla de un contexto de inminencia, y habla de que esas palabras de inminencia tienen que armonizar perfectamente con todo el resto de las escrituras, con todas las herramientas que uno tiene que armonizar, porque si no, algo estamos haciendo mal. Eso era lo que, por causa de la hora, llegamos hasta ahí, ¿ya? Entonces, súper bueno que le den vuelta a esas cosas, ¿ya?
Y yo creo que también pensando en la lucha que tienes tú, Rodri, cosas que estas cosas te ayuden a ir a la Biblia y analizarlas. Y ya ves que hay herramientas donde tú puedes ir consultando. ¿Ya? Comentarios. Ahí está mi hijo amado. Hola Elías, Dios te bendiga. Bueno verte. Hola, hola a todos. No sé si tiene algún otro comentario. Si no, lo dejamos hasta acá. Voy a dejar de grabar.